sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz de parte del Padre de Jesucristo a todos los hermanos que nos puedan estar viendo. Somos los hermanos de Jesús, fuente de agua viva. Y estamos con este tema, con esta serie, perdón, de Éxodo, estudio de Éxodo. Hemos visto los primeros capítulos, están ahí en el canal. Y ahora vamos a entrar al capítulo 8 de Éxodo. Sabemos que Moisés ya le había advertido al faraón que dejara ir al pueblo. Este endurecido no lo quería dejar. Y ahí vemos como Dios tuvo que mandar las plagas. Como ya vimos, la plaga de la sangre en el río. Ahora vamos a seguir con este capítulo 8, donde veremos más plagas. Estará dirigiendo nuestra hermana Carolina, pero también tomaré una parte. Así que adelante, Carolina. Así es, gracia y paz. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a empezar entonces con Éxodo 8. Hoy vamos a ver las plagas de ranas. Bueno, ahí puse ranas, es ranas. Si podés corregirlo, Tomás, hacelo. Y las plagas de piojo y moscas. Bien, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Bueno, ahora después vemos a ver qué era artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanque, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Ahí hacemos un pequeño receso. No sé si tenés otra traducción ahí, Tomás. De donde dice artesas en el versículo 3. Sí, déjame revisar la versión internacional que la tengo aquí. 8.3. Sí. Dice, el Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos y artesas. Lo dice igual, artesas. Igual. 8.3. 8.3. A ver. A ver si dice algo. Dice. Sí, tu artesa. Artesas. Tendría que ver la otra Biblia. Bueno. Ahí. Bien. Entonces, acá entonces
le manda las plagas de rana. Mientras buscamos esa palabra, dice que, bueno, le dio instrucciones de cómo debía ser a Moisés, extiende tu mano. Y bueno, y los hechiceros, como siempre, dice que hicieron lo mismo, con sus encantamientos. Ya vimos eso, ¿no? De que también hoy en día Satanás también puede hacer milagros. Que si hay un milagro no siempre es de Dios. Eso siempre lo repetimos, ¿cierto? Porque él imita realmente. Entonces la gente cree que siempre que hay un milagro, algo sobrenatural, siempre es que es Dios. Y no es así. Ellos tenían sus hechiceros, sus magos. Y bueno, y vamos a concentrarnos en el verso 8, donde dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Bueno, acá vemos que se tuvo que, ante esta plaga de ranas, tuvo que humillarse. ¿Me encontraste? ¿Qué dice? Es donde amasan tu pan. Donde amasan el pan. Donde amasan el pan. Ahí Dice, está. ¿cómo dice el horno? Dice ahí. Artesas. No, la palabra anterior. En tus hornos y en tus artesas. Bueno, en tus hornos y en donde amasan tu pan. Donde amasan. Ahí está. Ahí esa es la versión Dios habla hoy. Sí, está. Bien. Entonces, bueno, la rana iba por todos lados. Iba a estar todo, en la cama, en la pieza. Ay, me imagino esa situación. Horrible, ¿cierto? Ante esa situación, él se tuvo que humillar. Entonces le dijo, orá a Jehová, para que quite las ranas. O sea, se tuvo que humillar, porque fue una humillación decirle eso, ¿no? Decir, orá a Dios para que me saque todo esto, ¿no? Pero vemos que es todo medio falso todo esto, ¿no? Eran pequeñas cosas que él hacía, el faraón, pero que no llegaba, ¿no? Realmente a humillarse de corazón, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Cuando uno se levanta tanto, tiene tanta soberbia, viene la humillación. La palabra de Dios lo dice. Así que vamos a buscar un poquito. Tomás, ¿podés buscar Job 9:13? Vamos a hablar un poco esto del orgullo, de la soberbia. Y yo busco Salmo 18:27. Job 9:13, ¿verdad? Sí. Dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Amén. Ahí está. Amén. Ahí está. Los soberbios. Este hombre, el rey, era un soberbio, ¿cierto? Salmos 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Humillarás los ojos altivos. Es así. Cuando uno se levanta, va a ser humillado. Esa es una regla. Y Salmo 106. 106. Ay, que me está costando llegar. 106. 43. 106, 43. Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Antes, ¿no? Humillados por su maldad. Y te pido que busques, Tomás, Isaías 14:11. Busca ese y ya pasamos. Isaías 14, versículo 11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿De quién está hablando ahí, Tomás?
Según el título dice escarnio contra el rey de Babilonia. Claro. Y contarle un poquito a la gente, ¿quién era este rey? Que también era muy soberbio. Bueno, este es el gobierno mundial de ese tiempo, Babilonia, que gobernaba todo. Se dice que esa era la cabeza de oro de la gran estatua que vio Daniel. O sea, que ese era el primer gobierno mundial. Y estaba compuesto por este señor Nabucodonosor, que tenía mucha soberbia, que había mandado a construir una estatua de él para que se postren ante la estatua. Entonces, toda esa soberbia sigue ese señor, Nabucodonosor, y Dios lo tuvo que humillar. Tenemos toda su historia ahí en el libro de Daniel. Entonces, después de él también hubieron otros reyes soberbios, hasta que Dios destruyó ese reino. Fue conquistado por los medos y los persas, según la palabra de Dios y la historia. Así es. Hay muchos reyes, y es algo que caracteriza a los reyes. La soberbia, el creer que están por encima de los demás, que ellos son Dios. Eso se ve mucho hoy en día, ¿no? Presidentes, podríamos decir hoy, no hay muchos reyes hoy en día, pero podemos decir que hay muchos presidentes donde la soberbia, ¿no?, es alta, ¿no? Y aquel que se enaltece, dice la Biblia, que va a ser humillado. Entonces, no es nuevo esto, ¿no? Ya de la antigüedad vemos, ¿no? Lo vemos en Faraón, después rey de Babilonia, y así muchos reyes, ¿no?, que fueron muy soberbios y que Dios los humilló. Porque es así, es una regla. El que se enaltece será humillado. Bien. Vamos a leer 9 y 10 de nuevo. Dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río, que es donde están las ranas. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Amén. Esa es la razón, para que él conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Y vamos a leer ahí nomás, Tomás, si puedes, el 15:11 ahí en Éxodo. Éxodo 15:11, el cántico de Moisés y María. Ellos ahí le dicen: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Amén. ¿Quién como tú, oh Jehová? Entre los dioses, entre minúscula, ¿no? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? No hay como nuestro Dios, ¿cierto? Este mundo cree en muchos dioses, pero solamente hay un solo Dios, un solo Dios verdadero, y su Hijo Jesucristo. Así que si vos crees en otros dioses, bueno, la Biblia dice que hay un solo Dios, y no hay otro como Él, tan grande, magnífico, hacedor de maravillas. Y lo vemos, ¿no? Fíjese esta plaga que mandó, realmente, cómo para humanamente es imposible, ¿cierto?, mandar tantas ranas, ¿no? Pero Dios sí lo puede hacer, ¿cierto? Porque Él es Dios. Y bueno, entonces le dijo que Él iba a orar para que se quite, para que Él conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Bueno, ¿y qué pasó? Dice: y las ranas se irán de ti, dice, y de tu casa, y de tu siervo, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Eso le dijo. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas
de los cortijos, otra palabra, y de los campos. O sea que Dios cumplió su palabra ahí, ¿no? Fidelidad de Dios, Vemos que Dios es fiel, cuando Dios dice algo, se cumple, Y vemos la oración contestada de Moisés. Y dice, y la juntaron en montones y apestaba la tierra. Claro, se imaginan, todas muertas, lo que habrá sido eso, ¿no? Impresionante. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Ah? Dios había dicho que él no iba a escuchar, ¿no? Y aunque él parecía que ahí que se había aflojado un poquito, ahora otra vez, eso se repite mucho, lo vimos la vez pasada, ¿no? Que él dice que no escuchaba, ahí aflojaba un poquito porque estaba la plaga, se sentía mal, estaba atormentado, entonces aflojaba un poco, pero después otra vez. Entonces acá vemos la dureza, como estuvimos hablando la vez pasada. Esto se repite mucho, ¿no? Con las plagas, la dureza del corazón del ser humano, que a pesar de todas las cosas que vemos que pasan en este mundo, somos duros. El corazón del ser humano es duro. ¿Puedes decir algo de esto, hermano? Así es. Lamentablemente el ser humano, como que nada más en el presente es que se ve la necesidad, se ve obligado a creer en Dios, a que intercedan por él, por su pueblo ante Dios, en el momento de la crisis, donde están todas las ranas ahí. Pero cuando una vez las ranas se mueren y están libres de ellas, ya se le olvida todo eso y vuelve otra vez con su orgullo, su maldad de no querer dejar ir al pueblo de Dios después que lo había prometido. Entonces vemos que es un gobernante sin palabra, no tiene palabra de Señor, porque el orgullo de su corazón le puede más que su palabra, no tiene honor. Y mucha gente son así, lamentablemente, que en el tiempo de la dificultad de la prueba quieren buscar de Dios y piden, ora por mí, que estoy mal. Mucha gente me ha dicho, ora por mí, que estoy pasando un tiempo. Pero cuando están bien, se olvidan de Dios ya. Siguen su vida normal, siguen persiguiendo sus sueños, sus proyectos, y a Dios lo dejan de lado, lamentablemente, porque es que viven en el presente. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. No podemos siempre ser fieles a Dios en la dificultad y en el tiempo de reposo. En los dos tiempos, siempre fieles a Dios, buscándole y cumpliendo nuestra palabra, no siendo unos hipócritas como este hombre, que le dijo una cosa a Moisés y después no la cumplió. Así es. ¿Sí? Sí, yo quería decir que acá vieron que vinieron los magos y hicieron que vengan también ranas. Sí. Bueno, pero lo que no pudieron hacer es que se vayan las ranas. No pudieron. ¿Por qué? Porque dice, hicieron que vengan ranas. Bueno, pero el otro versículo dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, pídanle al Señor que nos quite las ranas. Claro. ¿Vieron? Que vemos que acá ellos no pudieron sacar las ranas. Traer sí, pero sacarlas no. Solo Dios podía sacarlas. Por eso, porque él habrá intentado. Bueno, ahora que se vayan, hagan magos que se vayan. Y no pudieron. Claro. Entonces el tipo tuvo que recurrir, el faraón, a otra vez Moisés y Aarón. Claro. Y otra cosa que vieron, que acá Moisés dijo, voy a pedir que se vayan al río. Dice, que se vayan, que se queden en el río. Pero no, pero se quedaron muertas ahí. ¿Vieron? Claro, sí. O sea que Dios contestó, pero tuvieron que el olor aguantar, todo lo que dice que había un gran olor. Y después acá el patio traduce patio. Vos pusiste, no sé, corticio, no sé qué. En las y casas, los cortijos. Patios son. En los patios. Todo quedaron en los patios de las casas, la rana amontonada. Claro. Claro, en los cortijos. Así. Así es. Bueno, vamos a leer. ¿Podés buscar, hermano, Segunda Crónica 36, 13?
Segunda Crónicas, capítulo 36. Versículo 13. El reinado de Sedequías, dice aquí. Dice el 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Bueno, ¿ves? Es así. El ser humano es duro de servir. Esa es la realidad. Bien, hermano, te dejo para que sigas con las plagas de piojos. Te dejo los piojos. Amén. Vamos con la otra plaga. Versículo 16. ¿Sabes que la versión internacional dice la plaga de mosquitos? Parece que ellos tradujeron esa palabra por mosquito y aquí por piojos. Pero el caso es que es un insecto igual que pica, que succiona la sangre. Voy a leerles la definición de piojos que encontré aquí. Dice, son pequeños insectos sin alas que se alimentan de la sangre humana. Se propagan fácilmente de una persona a otra a través del contacto cercano y el intercambio de pertenencias. Y existen 3 tipos de piojos: piojos de la cabeza, piojos del cuerpo y piojos púbicos. Son 3 tipos de piojo que hay. Entonces vamos a leer que dice la palabra de Dios, conociendo ya lo que son estos insectos. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Wow, imaginen lo que es eso. Tanto polvo que debe haber en Egipto, porque sabemos que Egipto es como un desierto así. Tiene mucha arena, mucho polvo. Y ver el poder de Dios de hacer que el polvo mismo se convierta en un insecto. Un insecto que es una plaga, que es mala para el ser humano. Y para los animales también, porque dice que también a las bestias, es decir, a las vacas, ovejas, chivos, todo lo que había ahí, también le cayó este piojo, esta plaga. Pero esta vez vemos como Dios no advirtió al faraón de esta plaga, sino que de una vez haz la señal. Le dice de una vez a Aarón que levantara la vara sin advertirle al faraón, que ya Dios conocía ya que este hombre no iba a ceder como quiera. O sea, que aunque él le hubiera mandado decir que mira, te acuerdas de las ranas, esto, y tú no dejaste ir, ahora vamos a mandar a de piojo. No, esta vez Dios le dijo que hiciera la señal para que se produjeran los piojos en la tierra. Y dice que todo el país se llenó, todo el polvo de la tierra del país se llenó de piojos. Es decir, era increíble la cantidad de piojos que tenían en ese momento. Después dice el 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Ahí ya los hechiceros no llegaron ahí, porque hacer que un polvo se convierta en un insecto, demasiado para ellos. Se necesita un poder muy grande de Dios y ellos no pudieron llegar a ese poder. Entonces los hechiceros, la primera vez que fallan en sus encantamientos, ya ahí el faraón debió darse cuenta que el Dios de Moisés no era cualquier cosa. Pero en su endurecimiento vemos que como quiera sigue. Después dice, y hubo tantos piojos en los hombres como en las bestias. O sea, y hubo piojos tanto en hombres como en bestias. Ya hemos dicho. Sí, que los animales, los pobres también estaban sufriendo por la maldad del faraón. Y eso lo vemos en nuestro mundo actual, que a veces los animales, las plantas, el ecosistema sufren por las malas decisiones del ser humano, por su obstinación, por su maldad.
tantos ríos que se secan, tantas especies que se extinguen, todo por la maldad del ser humano, que no quiere hacer lo que Dios mandó, que es cuidar, administrar el planeta sin tener que estar destruyendo. Y así mismo como también los animales sufrieron estas plagas. Dice el 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Hasta los mismos hechiceros están dando testimonio del poder de Dios. Esto tiene que ser de Dios, esto no es una cosa natural. Porque esa es otra que hace la gente de este mundo, que cuando ven la mano de Dios obrando, dicen, no, eso es algo natural del mundo, eso es una... Incluso yo me imagino que en este tiempo muchos científicos quieren explicar estas plagas con cosas de la naturaleza. Eso se puede hacer, esa plaga, eso se puede porque en tal tiempo los piojos se multiplican más. Yo imagino toda la teoría que hacen para tratar de minimizar el poder de Dios, pero no pueden. Y estos hechiceros también se rindieron y dijeron, esto tiene que venir de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aún con esos piojos en su carne, en su cabeza, este señor tenía el corazón tan endurecido, no quería creer en Dios y quería ser él el que gobernara, el que tenía la última palabra. Y ahí la necedad del ser humano hecha persona en este hombre llamado Faraón en ese tiempo. Así que hasta aquí esta porción, Carolina. En la internacional lo que dice es que el polvo se convirtió en mosquito y que los mosquitos picaban a los hombres y los animales. Entonces en esta versión dice mosquito, hay piojos. Así que cada quien que elija lo que quiera creer, que si fuera un mosquito, piojo. Pero ahí están. Así que si quieres decir algo de esta plaga, Carolina, adelante. Sí. Bueno, los piojos, los mosquitos son horribles. Ninguno es lindo, la verdad. Los piojos son muy molestos, pican y los mosquitos también hacen, la verdad que los dos son muy, muy feos, ¿cierto? Pero bueno, me quiero quedar acá, que dice, dedo de Dios es este. Qué bárbaro, ¿no? Hasta ellos reconocían, ¿no? Que bueno, que solamente Dios podía hacer esto, ¿no? Estos hechiceros, ya había ya de tiempos fíjese que estos tienen muchísimos años, ¿no? Ya estaban, ¿no? Los hechiceros, los magos, los que hacen, ya estaba el ocultismo ahí, realmente, ¿no? Bien, seguimos. Vamos ahora a la plaga de moscas, que también, algo muy molesto, las moscas. Vamos a leer del 20 al 23, primeramente. Dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día, dice, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Amén. Bien, entonces acá le dice a Moisés que se levante temprano, y que dice, ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, dice. Y ahí que le diga, ¿no? Deja ir a mi pueblo, otra vez le vuelve a decir. Vemos la insistencia de Dios en hablarle, en darle oportunidad. Bueno, así es Dios. Dios nos habla. Dios habla al ser humano continuamente. Sin embargo, no queremos escuchar muchas veces.
Esa es la realidad. Este mundo no quiere escuchar. A veces hasta su pueblo no quiere escuchar la voz de Dios. Y eso es lo más penoso, porque es esperable que este mundo no escuche la voz de Dios, pero que su pueblo no escuche la voz de Dios. Eso es mucho más triste, ¿cierto? Entonces Dios habla, y otra vez le vuelve a hablar a este hombre, a este rey, faraón, pero vamos a ver que no sirve, ¿cierto? Y le vuelve a decir lo mismo, ¿no? Bueno, entonces le dice que le va a mandar esta plaga, ¿no? Y dice que va a apartar la tierra de Gosén. Ahí estaban como separados, ¿cierto? O sea que todas estas plagas vemos que solamente las iba a sufrir el pueblo de Egipto, no el pueblo de Israel. Vemos una protección de Dios con su pueblo. O sea, ellos no sufrieron todas estas cosas, ¿no? Y dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. También era una señal, ¿no? Así también nosotros creemos que un día todo esto de alguna forma se va a repetir. No sé si exactamente, pero que se va a repetir todo esto, pero que Dios va a proteger a su pueblo, ¿no? Porque Dios nos cuida, porque Dios tiene, nosotros somos su especial tesoro, ¿no? Y Dios no iba a permitir que ellos sufrieran todas estas plagas, ¿no? Que eran para el faraón, para ese pueblo duro. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Pero que tenemos que estar del lado del pueblo de Dios. ¿Querés decir algo de esto, hermano? ¿Y sigo? Así es, vemos la justicia de Dios aquí, de que Él tiene su pueblo aparte, su pueblo lo tiene protegido. Así pasó con Noé, recordemos, pasó también así con Lot. Él fue protegido de esa destrucción. Así que nuestro Dios es justo. Y lo vemos ahí claramente. Y eso también para una señal a ellos, a los egipcios, de que el que estaba haciendo esa plaga era el mismo Dios, porque el pueblo de él estaba libre de esa plaga. Así que no hay duda, era el mismo Dios que estaba haciendo la plaga. Entonces Dios lo hizo así para que quede testimonio de eso. Y en el tiempo del final de este mundo, del Apocalipsis, también va a ser así. No va a quedar duda que ninguna de esas plagas que van a venir, la de los sellos, las trompetas, las copas, no va a quedar duda que eso viene de Dios, todo eso. Y el mundo va a tener que darse cuenta. Pero aún así no se van a arrepentir, dice la palabra, porque van a también estar endurecidos como el faraón. Es lamentable, pero es así. Y Dios lo tiene que demostrar una vez más, que Él es poderoso, que este mundo le pertenece a Él, que Él es el que manda, y ningún hombre puede oponérsele a Él, porque no tiene el poder para eso. Así es, hermano. Muy bien. Bien, ahora te voy a pedir que dirijas de la parte del 24 al 28. Y después sigo yo. Amén. Dice el versículo 24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas. Oye, eso está muy, muy grande esa palabra, molestísima, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, es decir, de todos los dirigentes de Egipto, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Amén. Vemos que Dios cumplió su palabra el día de mañana. Le dijo, mañana será esta señal. Y empezaron a aparecer. Dice, vino toda clase de moscas molestísimas. En esta versión internacional le llama tábanos a las moscas. En vez de mosca le pone tábanos, que es como una mosca así más grande, pero que esta mosca, esta tábano, pican como los mosquitos. Dice que la hembra es la que pica. Y mayormente pica a los caballos, las ovejas, las vacas, aunque también puede atacar a los hombres y a los animales domésticos como perros y gatos, dice ahí. Entonces, como dice ahí que eran todas clases de mosca, había moscas normales, las que conocemos y odiamos, porque están siempre aquí con nosotros, lamentablemente, en los países tropicales más. Están esas moscas pequeñas de las casas, están las moscas grandes, que se llaman la mosca de establo, que son más grandes.
las moscas chiquiticas, que aquí dicen mime, que son las moscas que le gusta dar la fruta. Entonces, imaginamos nosotros que estaban todas esas moscas ahí, todo ese tipo de moscas molestando, y los tábanos también picando los animales, picando a la gente. Era algo horrible. Y estaba en todas las casas, todos esos palacios hermosos de Egipto, todos esos templos llenos de mosca, algo horrible. Lamentablemente para el faraón, por su maldad. Entonces sigue diciendo el 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ahí vemos que el Faraón al fin se rindió, como quien dice. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios de delante de ellos, no nos apedrearían. O sea, como que el faraón dice: háganle, ofrezcan el sacrificio aquí en la tierra, en Egipto. O sea, aquí mismo. Y Moisés le dice: no es aquí, porque esta es una abominación delante de Dios. Además, los mismos egipcios no le gustaba eso, que los hebreos hagan sus cultos y sus sacrificios en su tierra. Entonces dice: no nos apedrearán los egipcios. Entonces, no se podía hacer así. Vemos que este faraón, por su desesperación, ni siquiera se acordaba de cómo eran las relaciones de Egipto con los israelitas. No se acordaba. Y le mandaba, parece, hacer el sacrificio ahí mismo, sabiendo que no se podía. Entonces, déjame ver cómo lo pone esta versión. El versículo 26 dice: no estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Se ofendían los egipcios con eso. Uh-huh. Con sacrificarle ellos animales a Dios. Parece que les era ofensivo. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Así que ya sabemos cómo eran las relaciones de ellos. No tenían libertad de culto ahí. Lamentablemente eran esclavos. Entonces Moisés le dice en el versículo 27: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Entonces ellos iban a esperar instrucciones de Jehová, de su Dios, en el desierto a los 3 días de estar allá. O sea, ellos mismos no sabían lo que iban a hacer, pero tenían que irse. Eso era el objetivo. Tenían que salir de esa tierra, porque Dios los había llamado a eso. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Faraón accede, digamos: sí, váyanse 3 días, pero no pueden irse más lejos de ahí. Es decir, como que tienen que volver para acá. Entonces, el faraón, con su astucia, con su corazón no arrepentido todavía, porque lo que tiene que hacer es dejar a esa gente que se vaya antes que sigan destruyendo el país, la sociedad. Pero no, tenía ahí: esos esclavos son míos, ellos no pueden írseme. Entonces ahí vemos esa maldad que tenía ese hombre. Y decían: orad por mí, porque se ponen religiosos ellos cuando están en peligro. Después que no, ¿quién es Jehová? Decía al principio. ¿Quién es Jehová para que yo le dé mi pueblo, para que vaya, mi siervo, para que vayan a hacer sacrificio? Y ahora dice que oren por él. Así que vemos cómo se comporta este faraón. Hasta ahí lo dejo, Carolina, si quiere decir algo, sino que puedas continuar con el versículo 29. Así, hermano. Sí, muy astuto, ¿no? Acá me pone engaño, como los que los quería un poco engañar, me parece, el faraón, ¿no? Sí, acá vemos, ¿no? Realmente, que realmente el corazón de él estaba endurecido, y a pesar de que aflojaba por las circunstancias de las plagas, él realmente no quería escuchar, no quería arrepentirse, no quería reconocer a Dios. Así este mundo no quiere reconocer a Dios, que Dios es Dios, que Dios es el Dios verdadero, ¿no? Ellos querían seguir adorando a sus dioses, ¿no? Creyendo en sus dioses. Así también este mundo quiere seguir
en sus caminos, en sus creencias. No les importa si esas creencias están de acuerdo a la palabra de Dios o no. Simplemente las siguen porque nacieron así, en una familia que creía tal cosa, o porque este mundo dice esto, pero no buscan la verdad, ¿cierto? No buscan la palabra de Dios, la verdad. Y prefieren seguir creyendo lo que quieren creer y adorando a sus dioses, que hoy van cambiando, fue cambiando durante el tiempo, ¿no? Va cambiando, pero sigue habiendo otros dioses en este mundo, ¿cierto? El que más, ¿cierto? Adoran es el dinero, como hablábamos la otra vez, en la mente de Cristo, ¿no? El Dios del dinero, de la fama, de buscar ser reconocido, tantas cosas, ¿no? Que hay hoy en día, otros dioses. Bien, seguimos, así no se hace tan largo porque ya vamos 41 minutos. Vamos al 29. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos. O sea que eran varios tipos de moscas, no era una sola. Y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, dice, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. O sea, con tal que ya dejes de mentir, digamos, y que al final nos deje, ¿no? Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedara una. Más, dice, Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Qué raro, ¿no? Dios lo libró, Dios le sacó las moscas como él quería, ¿no? Dios oyó a Moisés como siempre, pero él siguió. Entonces acá vemos también, aparte de la soberbia que estuvimos hablando, la terquedad, la terquedad, ser terco, no escuchar, y así, lamentablemente, somos tercos, el ser humano es terco. Voy a leer rápidamente acá sobre la terquedad de la Biblia esta, que te da varios versículos del tema, para hacerlo más rápido. Éxodo 32:9 dijo: mas Jehová a Moisés, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Bueno, ahí está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Primera Samuel 8:19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Eso es cuando ellos querían un rey. Segunda Crónica 24:19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no lo escucharon. O sea que Dios mandó profetas para que amonesten al pueblo, sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Eso lo vemos claramente, ¿cierto? En el pueblo de Israel. Jeremías 32:33, y me volvieron, dice, la cerviz, y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Ahí vemos la terquedad, ¿cierto? Les enseñaba de temprano y sin cesar, y no escucharon. Jeremías 44:16, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, le decía. Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, son muy duros estos versículos, ¿no? Pero muestran, ¿no?, cómo Dios habla, amonesta,
nos corrige, quiere corregir la conducta, y sin embargo no escuchamos. El ser humano es terco, parte soberbio, es terco, duro, y realmente esa es la ruina. La terquedad es la ruina del ser humano. Y si nosotros, como sus hijos, no queremos escuchar la voz de Dios, y Dios nos corrige y no le escuchamos, entonces va a ser nuestra ruina eso. Porque si nos ponemos así tercos, no queremos escuchar, vamos a cosechar eso, porque no podemos cosechar cosas buenas en nuestra vida si tenemos esa actitud de rebelión. Bueno, hermano, ¿querés decir algo más? Y terminamos. Amén, así es. Queremos decir que sí, que la mayoría de los seres humanos son tercos, son necios, solo se concentran en su propio pensar, no están abiertos al cambio. La mayoría, en verdad, somos así. Entonces, la exhortación es no ser así. Escuchar la voz de Dios, no endurecer el corazón. Saber que Dios es el que sabe más que nosotros. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Entonces tenemos que hacerle caso a nuestro Dios porque Él nos creó. Aquí este faraón no le hizo caso a la voz de Dios, que Dios no le quería hacer daño a Egipto, pero por su dureza fue que Dios tuvo que hacerle todo ese daño. Y así pasará con este mundo. Dios no quiso que el mundo tuviera que pasar lo que va a pasar, pero por la dureza, por el engaño, por la terquedad, va a tener que sufrir este mundo. Y nosotros no podemos estar junto a este mundo para sufrir eso, sino que debemos ser de los que escuchan a Dios y vamos en pos de Él, que es Él el que sabe, no nosotros, que no queremos con eso entonces. Así Bien, es. podemos entonces ya dejarlo por aquí. Suscríbanse a nuestro canal, contacten con el número que esté ahí. Cualquier tema lo pueden escribir por ahí para que lo tratemos. Ahora tenemos un tiempo privado de oraciones, alabanzas. La cena del Señor también la vamos a hacer. Así que están invitados a participar. Estén atentos para el próximo estudio de este libro de Éxodo, el capítulo 9, que lo estaremos dando más adelante si Dios quiere. Entre otros videos del canal que estamos dando, la mente de Cristo, y así los personajes bíblicos. Así que manténganse conectados. Hasta aquí este video. Gracia y paz de parte del Señor. Dios le bendiga a todos. Gracias y paz. Y declaramos: a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos.